DGACU, la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria, que ahora es la DGACO, la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM, ¿no? Entonces, pues ahí conocimos justamente a Juanjo. Juanjo presentó en este tiempo un proyecto de divulgación de la ciencia directamente ahí en la UNAM, en una de las aulas enormes, pero pues ya de eso les platicará después. Y pues estuvo padrísimo porque ahí vimos así, ay, miren, en psicología están haciendo cosas bien padres que ya ahorita que leamos su semblanza, pues les vamos a platicar un poco más sobre esto. Hay gente en la UNAM que está haciendo, pues no solo la parte de psicología o de divulgación de la ciencia, sino también, por ejemplo, temas de drogas. Entonces eso nos súper encantó y pues ya les compartiremos un poco más. Les recordamos que estamos en redes, nos pueden seguir en nuestra página oficial, que es DibuAC, y las otras dos páginas secundarias de Dibu, que es Dibu y sus colores, y LGBT Science. Estamos, pues ya son las 6:38 acá, hora del centro, hora estándar en la Ciudad de México. Y pues, Fer. Y bueno, siguiendo con estas charlas que les traemos semana a semana de diversos temas, algunos de ciencia y de diversidad, pues en esta ocasión nos pareció muy interesante abordar como justo todo este tema de los neuromitos, es decir, estas ideas que por distintas razones, algunas por mala representación en medios populares, a veces porque hay ideas muy anticuadas que no se han actualizado, entre otras, tenemos en particular acerca de cómo funciona nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso y todo lo que tiene que ver con lo mismo. Es por eso que invitamos, como dijo Astron, a nuestro amigo Juan José, que nos va a platicar un poquito acerca de estos neuromitos y con el que también vamos a platicar acerca de sus proyectos y de qué ha hecho y qué va a seguir haciendo al respecto. Ya Entonces, tenemos ahorita Astron les va a platicar un poco más de su semblanza. nuestro hijo Iván Román, que es nuestra hija más pervertida de todos de acá de la asociación, dice que estás muy guapo, Juanjo. Y no es el único que nos ha dicho eso. Entonces, pues, Vamos a ver. ya tenemos ahorita fans tuyos acá en la sala. Ok, Pues bueno, muchas antes de gracias. leer la semblanza de Juanjo, vamos a presumirles estos regalitos que nos mandaron nuestras amigas de WinMX, que es Woman in Nuclear. Y pues, cosita también. Fer Sí, dice que es para desinfectar. brevemente. Ya las tuvimos un tiempo aquí también en las pláticas semanales de la Asociación Civil. Ay, la playerita que tengo. Y esto Ajá. es para recordarles que pues mañana se celebra, ¿es el 11 o el 12? Mañana es el 11 y se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces Entonces, ellas y otras asociaciones van a tener diversas actividades para que también las sigan al respecto. muchísimas gracias, Raquel Heredia, que es la presidenta de la Asociación Civil de WinMX. Está genial y está muy padre tu monito, es la onda. Y pues muchas gracias por el trabajo de base que tienen ellas. Algo que nos encanta de nuestras amigas de WinMX es que se dedican pues toda esta parte nuclear de México y la energía nuclear, pero en todos los niveles. Es decir, se van desde las personas que trabajan en aseo, las personas técnicos superiores, hasta los investigadores y las investigadoras que se dedican a la parte de nucleares, ¿no? En México. Ah, sí, acá está, energía nuclear. Entonces, procedo a leer la semblanza de Juanjo. El psicólogo Juan José Figueroa Valdivieso es psicólogo por parte de la UNAM y actualmente cursa la maestría en neuropsicología clínica por parte de la UNAM. Es egresado del Diplomado de Divulgación de la Ciencia de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, que es la DGDC, en la Casita de las Ciencias. ¿De qué generación eres, Juanjo? ¿Eres de la 14? La, según yo soy de la 23, ¿eh? ¿Cómo va? Dios, Dios, Según Dios. recuerdo. Sí, porque nos llevamos un año de diferencia en esa, ¿no? Sí, sí, sí. Si eres 23, entonces yo soy 22, no sé, pero bueno, sí. Entonces, Juanjo es un divulgador de la ciencia de la UNAM, egresado de esta tradición enorme que no sé qué decir, pues que tenemos en la UNAM de divulgadores científicos. Tiene experiencia en atención a trastorno por consumo de sustancias. Esto está padrísimo, no lo menciona acá porque su tesis justamente fue de marihuana, entonces vamos a hablar y preguntarle más al respecto después, ¿sale? Porque está padrísimo y ha producido artículos de divulgación de la ciencia y artículos académicos, papers, al respecto. Trastornos del neurodesarrollo y deterioros cognitivos en adultos mayores es uno de los proyectos actuales que él tiene y pues vamos a hablar igual un poco más después.
Además, ha colaborado en diversos proyectos de divulgación científica, como en La Bombilla Iluminarte, Conciencia y en Ciencia Viajera Asociación Civil. Entonces, todo tuyo el espacio, Juanjo. Pues muchas gracias a todos los que nos están viendo por ahí en Facebook. Entonces, voy a compartir pantalla, espero ya la puedan ver. Y pues, justamente vamos a hablar de pues, los neuromitos, que son todas estas malas concepciones que se tienen acerca de lo que se hace en las disciplinas de las neurociencias. Y quisiera abordar esos neuromitos, hablando de que, pues, como todos los mitos o como todas las malas concepciones que se tienen a veces en disciplinas científicas, vamos a tener medias verdades o verdades, pues sí, a medias o muy distorsionadas, pero que se van a conjuntar con falsedades. Entonces vamos a tener una parte real de todos estos neuromitos y la parte que está muy, muy exagerada y que ya nos lleva a malas concepciones de todos estos neuromitos. Y entonces, siempre que se habla de este tema, siempre van a salir como los de cajón y el que siempre vamos a estar abordando porque es un dolor de cabeza para todos los que nos dedicamos a esto, es justamente el primer mito, que es el que solo usamos el 10% del cerebro. Entonces, este es un mito bastante, bastante extendido y vamos a ver de dónde viene este mito. Para empezar, es algo que se ha mostrado mucho en la cultura popular y no solo en películas, como les pongo aquí, pues la de Lucy, que es como la más representativa y que tuvo mucho auge o se estuvo nombrando mucho en el momento que salió, pero también se nombran otras películas como en Matrix, incluso el famoso ilusionista Uri Geller, que es este señor que doblaba cucharas con la mente, lo llegó a propagar mucho porque él decía que él podía hacer todas estas cosas gracias a que utilizaba más del 10% de su cerebro, entonces ya tenía poderes mentales y podía hacer todas estas cosas. Que incluso, bueno, aquí como ponemos en la imagen, demandó a The Pokémon Company porque según usaban su imagen en estos Pokémones para doblar cucharas, entonces también fue muy sonado y pues toda esta concepción en la cultura popular fue abonando mucho a este mito, que solo usamos el 10% del cerebro y que si nosotros pudiéramos utilizar más porcentaje de nuestro cerebro, pues tendríamos capacidades sobrehumanas, como lo es Lucy, como lo es este ilusionista que dobla cucharas, o como es salirnos de la Matrix y ver más allá de lo evidente. Pero vamos a ver por qué esto es un mito. Es un mito porque es una mala concepción de cómo funciona nuestro cerebro. Vienen mucho de estos estudios que les pongo aquí, que son estudios de resonancia magnética funcional, que lo que hacen estos estudios es ir a través de una resonancia magnética, ir midiendo cómo está el metabolismo en el cerebro, es decir, en qué momento las neuronas están utilizando más energía o más glucosa. Entonces, lo que nos da estos estudios de resonancia magnética es que nos iluminan las partes del cerebro que utilizan más, pues, más glucosa, más energía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas de estas imágenes, cuando se empezaba a popularizar esta técnica, pues salían cosas, y siguen saliendo todavía hoy en día, cosas como las que vemos aquí, que pues según cómo esté la persona en el momento en que se le hizo la resonancia, diferentes áreas del cerebro van a estar iluminadas. Pero ¿qué ocurre? Esto se llevó a la mala concepción de pensar de que, por ejemplo, en esta primera imagen que vemos acá, se les ponían a las personas palabras que tenían una carga negativa, una carga neutral o ambigua y una carga positiva. Entonces, si yo te decía, por ejemplo, azul, que es muy ambiguo, pues estas partes del cerebro utilizaban más energía o más glucosa. Si yo decía una palabra negativa, por ejemplo, muerte, pues se iluminaban otras áreas del cerebro. Y si yo utilizaba una palabra positiva, por ejemplo, besos, se iluminaban otras áreas del cerebro. Entonces, esto se llevó a la mala concepción de que si estamos oyendo estas palabras,
estas áreas del cerebro que nos están marcando aquí están funcionando y todo lo demás del cerebro que está en gris, pues está apagado. Eso es una mala concepción porque en realidad lo que hacen estos estudios es hacer un análisis estadístico. No quiere decir que esas sean las únicas áreas del cerebro que están funcionando. Simplemente son las que en ese momento están ocupando más o están jalando más glucosa y más azúcar que otras áreas del cerebro. No porque lo demás esté apagado, simplemente porque son las que más se están utilizando. Y entonces se llevó mucho a esta mala concepción de decir que pues el resto del cerebro está apagado y pues quién sabe para qué sirva. Eso pues no ocurre así. Hay que recordar que nuestro cerebro va a estar todo el tiempo funcionando, todo el tiempo activo y que más que nada va, según lo que estemos haciendo, según el proceso cognitivo que esté realizando el cerebro en ese momento, pues van a haber áreas más activas que otras. Ajá, no porque lo demás no se esté utilizando, simplemente porque en ese justo momento se está jalando más energía. Entonces hay muchos estudios de esto y ahorita pues que ya se viene lo del 14 de febrero, podemos ver un estudio que está de este lado, que lo que hacían es comparar a las personas que estaban enamoradas contra las que recientemente habían tenido una ruptura amorosa. Entonces, si ustedes creen en el amor romántico, esto es lo que se vería en una persona que está en ese amor romántico, que más bien sería enculamiento, es estas áreas iluminadas, que es más ya lo que conocemos como sistema límbico, que está en la parte basal del cerebro. Entonces, de nuevo, no es que el resto del cerebro en ese momento no nos esté funcionando, simplemente son las áreas que están ocupando más energía. Hay muchos estudios de esto, pero se han malinterpretado justamente por esto que les estoy comentando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También tiene que ver con cómo tenemos la concepción de cómo está conformado nuestro cerebro. En el cerebro tenemos células que van a ser de dos tipos principales, que son nuestras neuronas, que son como las tenemos aquí, así en diagrama, creo que todos hemos visto al menos un diagrama de una neurona, y tenemos otro conjunto de células que se les llama células gliales. La forma en la que están acomodadas estas células nos va a dar dos tipos de tejido en el cerebro. Un tejido que es la materia gris, que es todo esto que queda por fuera, en la corteza cerebral, pero también en el centro tenemos algunos núcleos de materia gris. ¿Okay? Y que serían como los núcleos de todas estas células, los núcleos de las neuronas. Y el segundo tejido sería la sustancia blanca, que sería todo esto de acá, que son las fibras que van a estar conectando diferentes áreas del cerebro y van a ser la parte que aquí vemos con una grasa que recubre a las neuronas, que se llama mielina. Entonces nos dan esos dos tipos de tejido. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Las neuronas son de las células que ocupan más energía de todo nuestro cuerpo. Entonces, hay diferentes cálculos. Aproximadamente el cerebro utiliza entre el 70-75% de la glucosa de la energía que nosotros ingerimos. Entonces, mucha de esta energía la va a ocupar el cerebro y pues van a ser justamente tanto las células gliales como las neuronas las que van a estar ocupando esta energía. Entonces, sería un desperdicio de energía jalar tanta glucosa, este 75% de nuestra energía total, para que solo el 10% del cerebro estuviera trabajando y las demás neuronas no estuvieran trabajando. De hecho, si una neurona, digamos, deja de funcionar o deja de estar mandando señales eléctricas, pues también entra otro proceso en el cerebro que dice, pues esa neurona no está trabajando, algo anda mal y hay que eliminarla. Entonces empieza como todo un proceso para eliminar esas neuronas que no están funcionando, que no están trabajando. Entonces, esto pues es la parte de este mito. Y otra cosa importante, no es que tanto del cerebro estemos utilizando, porque ya les comenté hace rato, utilizamos el 100%, sino el cómo se está activando. Todas nuestras neuronas, cada una de estas neuronas que les puse aquí, van a estar mandando impulsos eléctricos, señales eléctricas. Y estos conjuntos de señales eléctricas se van a poder observar en un estudio que se llama electroencefalograma, porque hay momentos en que las neuronas están muy organizadas entre sí y van liberando y van mandando impulsos eléctricos como al mismo tiempo, y hay otros momentos en donde no, cada neurona va por su lado. Entonces,
Por eso les comento aquí, no es el cuánto, sino el cómo. Las neuronas todo el tiempo están liberando, pero a veces hay neuronas que empiezan a disparar más rápido y eso también involucra más glucosa y, como en el estudio que les mostré hace rato, se prendería esa área del cerebro. Y hay momentos en que todas las neuronas van cada quien disparando, mandando señales eléctricas por su lado, otros momentos en donde se coordinan entre sí y van disparando todas al mismo tiempo. Entonces, depende también de lo que estemos haciendo, va a ser el modo en el que estén estas neuronas conectadas. Por eso, siempre están trabajando, pero hay veces en que están más o menos sincronizadas entre sí. Y eso nos da qué habilidad o qué función está realizando en el cerebro en ese momento. Si estamos dormidos, se va a ver unas señales o unas ondas diferentes a cuando estamos despiertos, por ejemplo. Entonces, sería como esta primera parte de ese primer mito, y es el primero que nos tenemos que quitar de lado cuando hablemos de este tema. Vamos con un segundo mito que también está muy, muy difundido, y al igual que el anterior, pues tiene esa parte de verdad y esa parte de mito, que es esto que se les llama las inteligencias múltiples. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Las inteligencias múltiples es una hipótesis de que nosotros, o los seres humanos, tenemos diferentes tipos de inteligencia, que en la teoría como base que sentó este mito, se hablaba de 8, que es la lógico-matemático, musical, lingüística, interpersonal, espacial, cinética, interpersonal y la de naturalista. Entonces, ¿de dónde viene este mito en realidad? ¿Y por qué es un mito? Pues bueno, surge del análisis que realizó este señor, que se llama Gardner. Gardner hizo un estudio o un análisis de biografías de personajes famosos, de personas muy destacadas en su ámbito. Entonces se fue a investigar la historia de Mozart, la biografía de Darwin, de Einstein y de otros tipos de personajes. Entonces él en sus escritos decía, es que todas estas personas destacan en algo, pero no todas son inteligentes, o no a todas se les consideraba inteligentes. Esto se junta con otro mito muy difundido de que, ay, es que Einstein era malísimo para la escuela y desertó y todas estas cosas, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que aquí este señor lo que hizo es, bueno, si todas estas personas al final lograron ser sobresalientes en su campo, pero no eran consideradas inteligentes, al menos para el lado que la escuela se refería, entonces él sugirió replantearse toda esta noción de inteligencia. Pero al principio no era así, porque él cuando empezó a investigar todas estas biografías, todos estos personajes famosos, él habló de talentos o de habilidades. Él de hecho quería escribir sobre habilidades múltiples. ¿Y qué pasa? Cuando envía sus escritos a la editorial, le dicen, pues sí está muy padre tu libro, pero ¿qué te parece si le cambiamos el nombre? Le vamos a ponerle en lugar de talentos o habilidades múltiples, como tú dijiste, vamos a ponerle inteligencias múltiples porque suena mejor y va a vender más. Y pues ya Gardner dijo, pues va, con tal de que se publique. Y ahí fue el meollo del asunto, porque le cambiaron el nombre a una habilidad múltiple por inteligencia múltiple. Y aquí viene todo el problema de este mito, porque hablar de inteligencia es algo muy, muy complicado, al menos en términos de las neurociencias. Cuando hablamos de inteligencia, va a ser muy, muy difícil tratar de clasificarlo, tratar de definir qué es la inteligencia, porque tradicionalmente, sobre todo en ámbitos académicos, ya también muy arcaicos, se considera que una persona inteligente pues es el que saca buenas calificaciones, ¿no? ¿Y cuáles son las buenas calificaciones? Pues sobre todo en matemáticas y español. Y pues los test de inteligencia se basan mucho en evaluar habilidades que son muy, muy amplias. Los test más utilizados, al menos para México, son lo que se conoce como las escalas Wechsler, que son las que les pongo aquí. Entonces, incluso estas escalas mencionan que para ellas su definición de inteligencia es
el desarrollo de habilidades que requieren relacionar experiencias y conocimientos para resolver determinadas situaciones o resolver problemas. Entonces, eso es como la noción que se tiene de inteligencia, al menos para estas pruebas. Pero al momento de que se aplican, por ejemplo, estas pruebas para evaluar lo que se llama el coeficiente intelectual, hay pruebas que tienen que ver con memoria. Y aquí también entras en un problema porque en memoria hay muchos tipos de memoria. Hay memoria episódica, semántica, verbal, visual, de corto plazo, de largo plazo, memoria de trabajo, memoria sinestésica. Entonces, memoria es un mundo muy, muy amplio. Y entra en la definición de inteligencia. Pero también se evalúan conocimientos académicos, que a veces, por eso les pongo aquí que son como datos curiosos nada más, porque en estas pruebas incluso se preguntan, a ver, ¿a qué temperatura hierve el agua? ¿Y cuál es la capital de Perú? Y no sé, dime la definición de mamífero. Entonces, todos estos conocimientos son académicos. Una persona que no haya ido a la escuela o que no esté escolarizada va a tener poco contacto con estos conocimientos y por eso ya se le considera como poco inteligente. No porque no sea inteligente como tal, sino porque la prueba está sesgada a que pues, una persona que sí fue a la escuela lo pueda contestar mejor. Otras cosas que se evalúan pues, es la habilidad espacial y la habilidad matemática, que también en la parte matemática se le da mucho, mucho peso a la inteligencia. Entonces, tenemos aquí un gran problema porque no podemos definir bien lo que es la inteligencia. Es un concepto muy, muy ambiguo, abarca demasiadas cosas, demasiadas habilidades cognitivas. Entonces, hasta la fecha, no hay como una definición satisfactoria, al menos en el área de las neurociencias, de lo que es en realidad ser una persona inteligente. Y si nos vamos a estudios, a buscar en papers o así, vamos a ver estudios que hasta con 1000 variables se relacionan la inteligencia. Tiene que ver, por ejemplo, si estás motivado al momento de realizar estas pruebas, al momento de ir a la escuela. Tiene que ver si estás bien alimentado. Tiene que ver con tu nivel hormonal. Tiene que ver con hasta incluso si te cae bien el evaluador o el profesor con el que estás trabajando. Entonces hay muchas, muchas variables que influyen al momento de que en una persona se le quiera medir qué tan inteligente es. Y pues, ¿qué es lo que ocurre con este mito de las inteligencias múltiples? Que se habla de estas 8. En el momento que, recuerden que yo les comenté de lo que pasó con el libro de Gardner, Howard Gardner hizo estas 8 como clasificaciones. Era más como para clasificar si una persona aprende mejor de una manera u de otra. Y aquí es muy curioso porque recuerden todo el tiempo que él quería ponerle habilidades. Y son eso, habilidades, no son inteligencias. Porque inteligencia, ya vimos, es un concepto muy complicado y al menos en términos de investigación neurocientífica va a ser muy difícil encontrar artículos que hablen de inteligencias. Van a haber como más habilidades cognitivas, constructos neuropsicológicos, por ejemplo, pero inteligencia va a ser como más complicado encontrar algo así. Entonces, ¿qué ocurre con este tipo de ideas o de hipótesis? Pues que tiene un enfoque psicométrico al fin y al cabo. ¿Qué es esto? Pues que nos permite a nosotros, como si fuera horóscopo, identificarnos con alguna de estas 8 que propuso Howard Gardner. Es que a mí me gusta mucho la música, entonces yo he de tener mucha inteligencia musical, ¿no? Y eso entra también nuestro gusto por estarnos comparando con las demás personas. Por eso estos tests de Facebook son muy, muy exitosos porque permiten eso. Yo hago un test y me dice, pues sí, tengo ansiedad como Piglet de Winnie Pooh. Entonces ya lo posté en mi Facebook y ya veo, ay, ¿y tú qué saliste? No, pues que yo tengo trastorno obsesivo compulsivo como el conejo, ¿no? Entonces se presta mucho para esto, por eso es un poquito espinoso hablar de este mito de las inteligencias múltiples, porque hace que las personas se sientan identificados con alguna de estas, y recuerden que vamos a estar hablando más de habilidades, no de inteligencias, porque si esas vamos, pues no nos quedaremos en estas 8. Podríamos pensar en una persona que dice, es que yo soy muy buena o muy bueno para la cocina, me salen muy bien los platillos, entonces tengo inteligencia culinaria, ¿no? Entonces, yo soy muy, muy bueno para jugar básquetbol, entonces tengo inteligencia de basquetbolista. Entonces, se presta mucho para eso, no es como tal una inteligencia, son habilidades o son talentos,
pues son competencias, pero no inteligencia. ¿Ok? Y les comentaba que tiene como una parte de verdad, porque pues no todo es malo. Lo que sí hizo el libro de Howard Gardner en su momento es que ayudó mucho a eliminar esta dicotomía que se tenían entre las clases, los alumnos y los profesores, porque muchas veces era en las aulas clasificar a los alumnos justamente por sus calificaciones. A partir de las calificaciones se infería, tú eres más inteligente o menos inteligente que otra persona. Y ahí se está. Fijaros en la foto en la que... Estoy filtrando un audio por ahí. Ok, creo que ya se fue. Ayudó a eliminar esta noción de que hay alumnos muy inteligentes y alumnos no tan inteligentes y alumnos de plano tontos o con orejas de burro, ¿no? Entonces, algo que sí influyó mucho esta idea de las inteligencias múltiples es dejar de ponerle tanto énfasis a lo que es la inteligencia y ir explotando más como estas habilidades, estos talentos en los alumnos. Y pues fue una gran crítica a esta noción de inteligencia. Pero pues justamente por ese desafortunado nombre que le pusieron al libro, pues se salió un poquito de control. De hecho, incluso Howard Gardner ya después se arrepintió. Él mencionaba que, bueno, esta cita es, he podido darme cuenta que cuando uno lanza al mundo una idea o un meme, en el sentido de Richard Dawkins, ¿se entiende los memes? No se puede controlar su comportamiento no se puede controlar esos productos. No puedes controlar, una vez que lanzas esta idea, a los medios masivos de comunicación, cómo va a responder el público y cómo el público va, y la prensa también, y los medios, van a manipular y tergiversar tus ideas. Entonces, pues es como la historia trágica de este Gardner. Entonces, aquí justamente, pues ya les comentaba de los riesgos de creernos realmente que hay una inteligencia múltiple. Incluso desde preocuparnos tanto por si somos más o menos inteligentes. Estas pruebas de coeficiente intelectual, pues, tienen su valor clínico, pero pues no como para definir el éxito que va a tener una persona o para definir, por ejemplo, una orientación vocacional. Pues es más complicado por ahí. Se utilizan más como para en cuestiones de trastornos justamente de neurodesarrollo, no para predecir si una persona va a ser exitosa o no. Entonces es como el riesgo de irnos por esa parte de creer tanto en las inteligencias múltiples. ¿Okay? Mito número 2, inteligencias múltiples. Vamos ahora con el que sigue, que tiene mucho que ver también con inteligencia, que es esta parte o esta idea del efecto Mozart. ¿A qué se refiere el efecto Mozart? Pues que si tú escuchas o te pones a estudiar con música justamente de Mozart, pues vas a ser más inteligente. Entonces, de nuevo, hay cosas reales, cosas falsas, cosas fantasiosas aquí. ¿Cuál es la parte real? Todo esto surge de un estudio que se hizo en 1993, en donde comparaban cómo les iban a las personas una tarea se le llama espacial. Es esto de que si te pongo, por ejemplo, una figura y te la volteo, ¿cómo queda la figura? Entonces, hacían como este tipo de pruebas a las personas y les ponían música de Mozart antes, les ponían un audio de relajación o los dejaban en silencio unos 5 minutos antes de aplicarles esa prueba. Y entonces, básicamente aquí lo que pasó fue que pues tenían que tener como la música y como tal fue una serendipia que los investigadores dijeron, pues, ¿qué música ponemos? No, pues una clásica para que sea un poquito neutral, para que no haya como tantos gustos influenciados ahí entre los participantes. Ok, pues, ¿qué música clásica? Pues una de Mozart, la que tú quieras. Va, pues la sonata para 2 pianos, para 2 manos de piano de Mozart, ¿no? Perreo intenso, queremos perreo intenso. A eso vamos ahorita. Ahorita viene el perreo, vamos a ver. Entonces, a otras personas en silencio, relajación, pues vieron que las personas que les ponían esta música clásica salían mejor en esta prueba, ¿no? Y hasta ahí quedó. Ese es su paper. ¿Qué pasó después? Que ese paper lo encontraron
perdón, lo encontraron en el New York Times un año después, pero vean lo que escribió el New York Times. Dijeron, la revista Nature reveló que si escuchas a Mozart por 10 minutos, vas a salir más alto en tu prueba de coeficiente intelectual, en tu IQ. Entonces vean cómo un estudio que así por pues, música X de Mozart y te relajas y sales mejor en una prueba, lo transformaron a decir, es que Mozart te aumenta tu IQ, te hace más inteligente. Entonces, de aquí viene este mito del efecto Mozart. Este artículo del New York Times tuvo la culpa de que ahora la gente crea que escuchar a Mozart te hace más inteligente. Pero, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que en realidad escuchar música sí tiene efectos muy buenos, tiene efectos positivos, porque cuando tú escuchas música aumenta tu bienestar emocional, aumenta tu atención, aunque sea por un corto tiempo, se ha visto que es más o menos de 15 minutos, no dura tanto que esa relajación y ese aumento en tu atención. También incluso se ha visto que cuando tú escuchas música, hay una respuesta inmune, se libera más inmunoglobulina A en la boca, en la saliva. Pero como vemos, estos efectos son de corta duración y aparte tiene mucho que ver y se difundió mucho por el mismo hecho de que fuera Mozart. Aquí entra mucho este sesgo más, pues sí, finalmente más clasista, porque este mismo efecto te puede pasar justamente escuchando bichota, ¿no? Sí y solo si tú eres fan del reggaetón, ¿no? Por ejemplo, si yo soy muy fan de del rock clásico y escucho rock clásico, pues voy a sentirme bien, me voy a relajar. Si yo soy muy fan, por ejemplo, del reggaetón y me ponen reggaetón, yo voy a recordar experiencias o voy a relacionar esa música con algo positivo, con algo agradable, y eso es lo que me hace sentirme bien, aumenta mi bienestar emocional y puedo incluso aumentar mis niveles de atención. Pero no porque sea la música como tal, no porque sea Mozart, no porque sea Beethoven o no porque sea Bad Bunny, simplemente porque yo he creado ese vínculo emocional con esa pieza musical. Incluso hay hay cierto tipo de música que dicen que te aumenta mucho más la atención, sobre todo las que son instrumentales, porque no tienen esta parte de la letra de una canción. Cuando tienen letra, pues ya es un poquito más difícil concentrarnos. Cuando es música instrumental, al ser como un ruido de fondo y no tener una letra que nos esté como distrayendo, también hace que nosotros podamos concentrarnos en otras actividades como estar estudiando. Pero no es que la música por sí sola te haga más inteligente. Y tiene mucho este atractivo de que, pues, estas salidas fáciles, ¿no? De que yo me pongo a escuchar a Mozart en la noche y ya con eso voy a aprender más y voy a ser más inteligente. Incluso llegaron al extremo de decir que si tú se lo ponías esa música a las panzas de las madres embarazadas y que el niño escuchara la música de Mozart, iban a ser más inteligentes. O si ese niño iba a salir o iba a aparecer algún trastorno de neurodesarrollo como autismo, si tú le ponías Mozart en ese momento, se le iba a quitar el autismo. Entonces llegó a esos extremos este mito. Interesante, Juanjo, y bien complejo lo que nos estás mencionando. Justo en los comentarios nos están diciendo Iván, así de, aparte del comentario de la bichota, dice, sí, yo recuerdo mucho que un tiempo los papás tenían a los bebés escuchando Baby Mozart. Y Jesús Salas, ingeniero biomédico, nos dice también, pues sí, hasta había una línea de productos para Baby Mozart. Y saludos Baby también. Mozart y Baby Beethoven y mi primer ópera, todos estos, pues finalmente pegó mucho a la mercadotecnia, porque pues la gente es muy atractiva y llama mucho la atención, ¿no? Al igual que todos estos mitos, son muy, muy atractivos. Y ahora a donde... Para, un ratito, Marcela Aira Saborni, Carlos Carreño González, Esperanza Elizabeth Mendoza, Rogelio Rodríguez tiene una pregunta, pero nada más te la hago ahorita para que la vayas pensando, ¿sale? Ok. ¿Las habilidades se adquieren de las experiencias o hay un componente genético o de neuroplasticidad? Y comentarios anteriores tenemos... A ver, otra vez. Sí.
Las habilidades se adquieren de las experiencias o hay un componente genético o de neuroplasticidad. Y antes de eso tenemos unos comentarios del señor O, es Carlos G. Calder. Justo cuando mencionabas esto sobre doblar cucharas con la mente, él se dedica a la prestidigitación, a la parte de la magia y pues a otras cosas así. Él está en un grupo de escépticos y pues justamente se dedica a desmitificar pues a los magos. Él entonces tiene pues un experimento clásico con una cuchara, lo que mencionabas hace rato de doblar las cucharas con la mente. Pues él justamente hace algo como bien parecido en su cosa de prestidigitación y nos enseña a desenmascarar cómo hacen este timo, ¿no? Martín Farragoso, pues obvio, nuestro super Ok. amigo igual escéptico, ufólogo, hola, Ariel César, su nombre de vestida es Violeta, hola Violeta, espero que estés por ahí, gracias por saludarnos. Andro Fernando Luch y Hugo Humberto Durán Roque nos dice, perdón, sí, yo utilicé el Baby Mozart, dice Cecilia PC. Sí, ya tenemos fans de Baby Mozart, entonces, sí, sí, sí. Muy bien, entonces ya nos dirán ahí si los hizo más inteligentes o creen que no. ¿Vale? Muy bien. Pues muchas gracias por todos los comentarios. Ya anoté la pregunta de definición de actividades. Si quieren, al final contestamos todas esas preguntas. ¿Va? Entonces, volviendo como a esto de la música. Esto se juntó mucho con toda esta cuestión de terapias alternativas y surge justamente la musicoterapia. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y algo que yo siempre digo, siempre que hablo de terapias alternativas, es que vivimos en ambientes tan estresantes que cualquier cosa que nos haga sentir bien, ya le ponemos el nombre de una terapia, cuando no es así. Para que sea una terapia, pues tiene que ver todo un cuerpo teórico que los sustente, que sustente esa práctica como una terapia. Simplemente que hacemos cosas que nos hacen sentir bien, como justamente escuchar música o tener un olor agradable, ajá, la aromaterapia, o un masaje relajante, y ya lo consideramos terapia, ¿no? Cuando no es así. Entonces, ¿cuál es el ritmo ahorita de la musicoterapia? Pues resulta que sí hay una línea de investigación de musicoterapia, pero es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver como en los medios. No es simplemente de que yo ponga música y me haga más inteligente o de que yo escuche alguna pieza musical y se me quite la ansiedad. No es así. Cuando hablamos de musicoterapia o más bien terapias asistidas con música, lo que se hace es involucrar a las personas o a los pacientes en el proceso musical, darles teoría y educación musical, por ejemplo, en cuestión de ritmos, en cuestión de timbres, en cuestión de sonidos, y ayudarlos a mejorar ciertas habilidades cognitivas. Aquí pongo dos ejemplos muy claros. Uno es de niños justamente con trastornos de neurodesarrollo o incluso problemas de lenguaje, en donde el estar con algún ritmo les ayuda a justamente a poder hablar o escuchar mejor. Y otra línea, que en donde se utiliza mucho la parte musical, es en las personas que llegan a tener afasia. La afasia es un trastorno en el que puede ser por algún derrame cerebral, un infarto cerebral, alguna herida de bala, por ejemplo, o algún golpe fuerte en la cabeza, se dañan las áreas del cerebro que se encargan del lenguaje, entonces las personas quedan sin poder hablar bien o pierden el lenguaje o parte del lenguaje. Entonces, ¿qué se hace ahí? Que si la persona no puede como hablar bien, se le da musicoterapia porque las áreas del cerebro que tienen que ver más con la parte de ritmos, con la parte musical, quedan intactas, entonces eso ayuda a recuperar la parte del lenguaje. Entonces, muchas veces, por ejemplo, se utiliza de que la persona no puede hablar bien como fluido, así como yo les estoy hablando ahorita, entonces se lleva a las personas que lo hablen cantadito. Ok, la persona ya no puede hablar, ya no puede articular, mover bien su lengua, mover bien su boca, se le olvidan las palabras. Entonces, ¿qué pasa? Se les puede, por ejemplo, cantar una canción. Happy birthday to you, happy birthday to you, que es una canción como muy sencilla, que está como muy incrustada en nuestra memoria, es más fácil recordarla, y como no involucran como un proceso tan consciente como el que yo quiera hablar,
pues se utiliza el Happy Birthday to You y sobre ahí, sobre esa tonada, ir haciendo que las personas vayan diciendo algunas frases. Happy birthday to you, happy birthday to you, mamá dame agua, mamá dame agua. Entonces, o hija yo te quiero, hija yo te quiero. Entonces se utilizan esas frases musicales para ahí ir montando algunas expresiones en los pacientes. No es una terapia curativa y eso es muy importante que se tenga en cuenta, porque no te cura. Un niño con autismo, por ejemplo, no se va a curar del autismo con musicoterapia. Una persona con afasia no se va a curar de la afasia con musicoterapia. Son cosas que se utilizan para que ayudar a las personas a comunicarse mejor, pero no son curativas y eso es muy importante. ¿Okay? Entonces, esto respecto a la parte de la música. Vamos con otro mito muy interesante, que es esta parte de los sueños astrales, viajes astrales, sueños lúcidos. Entonces, vamos a ver qué ocurre. De nuevo, verdades confundidas con mitos o falsedades. ¿Qué es lo que sí existe? Existen experiencias extracorporales. Eso sí es real. Una experiencia extracorporal tiene que ver cuando la percepción de mi propio cuerpo está distorsionada. Y entonces yo siento, por ejemplo, que estoy fuera de mi cuerpo o que los límites de mi cuerpo, por ejemplo, de mi mano, se extienden más allá de mi mano. Entonces, si yo se lo platico es como muy, pues incluso muy psicodélico, muy místico, pero sí ocurre. Y bueno, si estuviéramos en presencial, podríamos hacer toda una demostración con ustedes para probar que sí ocurre, a provocarles una experiencia extracorporal, pero pues no se puede. Entonces, pues ahorita van a tener que creerme. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que nosotros, al tener una experiencia extracorporal, se altera uno de nuestros sentidos, que se le llama la propiocepción, que tiene que ver con justamente en conocer cómo está conformado mi cuerpo. Entonces, por ejemplo, si ahorita ustedes cierran los ojos y les pido que se toquen la punta de la nariz con los ojos cerrados, lo pueden hacer porque tienen buena concepción de su propio cuerpo. Una persona que le estuviera fallando esta parte de percepción corporal le tendría más dificultades para hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Una experiencia extracorporal es justamente esta desorientación en mi esquema corporal y también ocurre mucho al momento en algunos tipos de sueños. Estos sueños, porque al momento de estar dormidos hay toda una reorganización de cómo está funcionando el cerebro y a veces los sueños se vuelven muy lúcidos. ¿Qué pasa que los sueños se vuelven muy lúcidos? Pues que este sentido de la propiocepción está muy activado, entonces estoy sintiendo muy corporalmente mi sueño. Entonces eso sí puede pasar. Y sucede en épocas estresantes y cuando las personas tienen o están privadas de sueño. De hecho, ahorita, bueno, con la primera ola y ahorita también con la segunda ola del COVID en todo el mundo, ha habido mucho más reportes de gente que está soñando, que está teniendo esas experiencias de sueños lúcidos, pero es justamente por toda la situación estresante que estamos viviendo pues, en el confinamiento. Pero pues no significa que sea como una experiencia mística o que ya llegó un ángel como a visitarnos o que yo me estoy muriendo, entonces por eso mi cuerpo se está saliendo. Es más bien que al momento de estar dormidos, este sentido de la propiocepción pues está súper alterado, ¿no? Y algo interesante es que también ocurre cuando la gente llega a consumir algunas drogas, sobre todo las que son alucinógenos, como el LSD, el peyote. También ocurre en algunos casos de consumo de marihuana. El sentido de la propiocepción se altera. Y por eso tenemos como todos estos viajes astrales, que es más bien que nuestros límites, en cómo el cerebro entiende los límites de mi cuerpo, está alterado. También se ha visto que esto ocurre cuando la gente está en estados meditativos o en trances religiosos. De hecho, pues aquí hay un estudio bastante bonito, interesante, que hicieron con monjas. Entonces, ¿recuerdan esta técnica que les hablé de la resonancia? Pues es muy importante porque aquí lo que hicieron es meter al resonador a un grupo de monjas y les dijeron, dentro del resonador tú vas a estar rezando un rosario, como normalmente lo haces.
Aquí la particularidad es que estas monjas tenían una gran experiencia religiosa porque se la pasaban casi todo el día rezando, y al momento de rezar, pues ellas reportaban pues que tenían estas experiencias místicas, o que más bien en sus palabras es que yo al momento de rezar me puedo estar comunicando con Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Que justamente estas áreas del cerebro, que les estoy mostrando acá, esta área que se le llama unión temporal occipital, está muy activada. Y aquí nos muestran otras áreas activadas, sobre todo esta, unión por ahí, occipital, pero también cosas como la ínsula, que tiene que ver con el sistema límbico, que es la parte del cerebro encargada mucho de también esta propiocepción, esta conciencia corporal, y pues otras áreas como el caudado, que tiene que ver con emociones. Entonces, si el sistema límbico, el caudado está activado, pero también está activado la ínsula, que me da mi percepción del propio cuerpo, pues es más fácil que yo tenga estas experiencias extracorporales. Y son experiencias inducidas. Esas personas que están en estados meditativos o en trances religiosos no necesitan estar dormidos. Llevan todo un entrenamiento, toda una vida como tal, entrenándose, aunque ellos no lo digan como tal. Estas monjas dicen, llevo toda una vida dedicándome a Dios y rezándole a Dios, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que al estar en ese momento, pues ponen al cerebro en este estado en el cual es más fácil que se tengan esas experiencias o esos trances de extracorporales. ¿Okay? Entonces, tiene esta parte de cómo está funcionando el cerebro en ese momento que ocurre esta experiencia extracorporal. ¿Okay? Y parece sí que ya es el último mito del que les voy a hablar hoy. Yo quería hablar de muchos porque sí hay muchos, pero pues no nos da el tiempo, la vida, pero igual con las dudas pueden ir saliendo más. El último mito del que les voy a hablar es el de la hipermnesia. ¿Qué significa esto? Pues que son las personas que son capaces de recordar absolutamente todo lo que les pasa, absolutamente todo con mucho detalle. Y eso ha sido muy explotado también en estos shows que se hacen de que vengan a conocer a la persona súper inteligente que puede recordar todo. Y entonces pasa la gente, dicen, mi número de tarjeta es tal, 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 y mi número de teléfono es tal, 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 y mi código postal es tal. Y pasan varias personas y la persona puede recordar todos los números, y todos los números los recuerda y los repite sin ningún problema. Entonces, ¿qué ocurre aquí? La hipermnesia, ahí es que están. Dicen, yo soy hipermenso, no, eso no cuenta. Eso es otro fenómeno diferente. Bueno, la hipermnesia es un fenómeno real, pero ¿qué es lo que pasa? El estudio de la memoria es muy divertido, muy bonito, porque aquí justamente al estudiar la hipermnesia hay dos momentos en el que se juntaron la ciencia y la ficción. Los primeros reportes de personas que tenían hipermnesia, de hecho el primero así como más detallado, lo hizo Borges en su libro, o en su cuento más bien, que ese Funes el Memorioso. Aquí Borges hablaba de una persona que después de un accidente con un caballo queda lisiado, entonces se queda en cama, ya no se puede mover, pero adquirió esta supermemoria, podía recordar todo. Y de hecho, bueno, en el momento del accidente esta persona era un operador de trenes. Después del accidente con el caballo, la persona podía acordarse absolutamente todo. Y lo utilizaba más como para decir, es que el tren número tal pasa a tal hora y recorre tal ruta, pasa por tales paradas. Entonces su memoria estaba ahí trastocada. Podía recordar todos esos detalles de los trenes que iban pasando. ¿Sí? Pero fíjense, es un cuento, es una historia de ficción. Años después, en Rusia, el neuropsicólogo Luria reportó el caso muy, muy parecido, casi idéntico al de Borges. Pero ¿qué ocurre aquí? Que él hablaba de un señor que se llama Salomón,
y que de chiquito esta persona tuvo una infección de oído. Entonces ya en su libro dice, probablemente esa infección de oído y esas fiebres muy altas que tuvo fue más bien una encefalitis que le provocó un daño cerebral y que le provocó esta supermemoria. Y esa persona era periodista. Al contrario del cuento de Borges, era una persona pues, que no estaba paralítica, como en Funes el Memorioso, y era un periodista. Entonces él creció toda su vida así con su supermemoria. Nadie se había dado cuenta hasta que en el trabajo le dijeron que lo mandaban como a cubrir una nota o a hacer entrevistas. Y su jefe se enojó mucho con él un día porque le dijo, ¿tú por qué nunca notas nada? Te estoy diciendo que vayas y entrevistes y en la entrevista no tienes ninguna anotación. ¿Cómo vamos a hacer la nota? Y esta persona pues le dijo, no, pues es que le decía, no, es que la entrevista pasó esto, pasó tal, 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 y todo lo podía decir textualmente como había pasado, como el entrevistado había dicho las cosas. Entonces ahí se dieron cuenta, gracias a su trabajo de periodista, que tenía esta supermemoria. Y ya después, a partir de eso, es que acude con Luya para que lo revise, se haga una evaluación y vean qué es lo que está pasando con su memoria. Entonces, aquí tenemos las dos partes, una parte de la literatura y la parte como tal científica de un caso real, clínico, y se parecen muchísimo. ¿Qué es esto de la hipermemoria en realidad? Pues es una incapacidad para olvidar. No es que tengamos una memoria prodigiosa, que sí en ciertos momentos puede ser una memoria prodigiosa. Y recuerden que cuando hablamos de inteligencia, la memoria y la inteligencia, la noción de inteligencia van muy de la mano. Pero ¿qué pasa? Estas personas pues no son como tal súper inteligentes, sino que no pueden olvidar. Y olvidar es algo muy importante para nosotros. Tenemos que saber olvidar cosas, no solo como para olvidar al ex tóxico, no, sino también para otras cuestiones, para otras habilidades. ¿Cómo es la abstracción? Cuando nosotros abstraemos, hacemos un proceso de generalización, lo que estamos haciendo es olvidar las semejanzas que hay entre las cosas. ¿Y qué ocurre? Que estas personas que tienen supermemoria, les cuesta mucho trabajo pensar en generalidades. Solo piensan en particularidades. ¿Qué es esto? Que, por ejemplo, si aquí yo les muestro diferentes fotos de este libro, podrían ustedes decirme, pues es el mismo libro, solo que uno está cerrado, uno está de lado, otro está abierto. Pero una persona con supermemoria nos diría, es que son libros totalmente diferentes, porque no puedo generalizarlos, no puedo olvidarme, quedo enganchado con este primero y veo que este primero pues tiene una cinta así, tiene cierto patrón que se ve así, pero ya si lo veo de lado, pues ya el patrón cambió, la cinta cambió, entonces lo veo como un libro totalmente diferente. Y ya si lo veo abierto, pues ya no le veo nada morado de la portada. Entonces esas personas dicen, no, son cosas totalmente diferentes. Igual, por ejemplo, aquí el mismo caso con la moneda, si la vamos volteando, lo vemos un poquito diferente. Las personas no logran comprender o les cuesta mucho trabajo comprender que es una moneda, que es la misma moneda, pero vista desde perspectivas diferentes. Entonces, eso también no es solo visual, también tiene que ver con la comprensión, por ejemplo, de sinónimos y de metáforas, porque solo piensan en particularidades. Nosotros, les digo, piensa en un perro, pues un perro puede ser cualquiera de estos, y todos entran en la categoría de perro. A pesar de que un Doberman y un Chihuahua sean totalmente diferentes, entran en la categoría de perro. Pero por una persona con supermemoria diría, no, este perro es totalmente diferente a este. Yo no sé por qué a los dos les llaman perros si son cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, tienen esta dificultad, estas personas, para abstraer. Otra cosa que les ocurre es que tienen una atención sin filtros. Quiere decir que todas las experiencias las están registrando en la memoria. Y eso es muy poco adaptativo. No todo tiene que quedar guardado en la memoria, porque justamente ahorita, pues yo estoy hablando, ustedes están sentados escuchándome o tal vez acostados o tal vez pusieron el Facebook Live en el baño, yo no sé, pero alrededor de ustedes están pasando muchas cosas. Tenemos, por ejemplo, la iluminación del cuarto. Tenemos la sensación de la ropa sobre nuestro cuerpo. Tenemos la sensación de los calcetines rodeando mis pies.
Entonces, todas esas sensaciones, yo las tengo que inhibir y poner atención a lo que quiero estar poniendo atención, ¿eh? Que espero que sea lo que yo les estoy hablando. Pero, ¿qué pasa con las personas con supermemoria? Pues que esta atención pues está hacia todos lados todo el tiempo y al mismo tiempo. Entonces, al mismo tiempo de que están recordando, por ejemplo, los números de tarjeta o un número de celular, también están recordando cómo se sentía la ropa en el momento en el que estaban escuchando esos números, cómo iba vestida la persona. Entonces, son muchos detalles que no es necesario recordarlos normalmente. Entonces, nuestra atención para eso sirve, para enfocarnos en lo que sí es relevante. Entonces, aquí les pongo un ejemplo. Que también es un tipo de prueba que se utiliza en pacientes, que yo les muestro esta imagen, son varias imágenes ahí revueltas, y me tienen que decir, pues, qué hay ahí. Pues hay una rana, hay unos lentes, hay un reloj por ahí. ¿Por qué? Porque yo puedo enfocarme en la silueta del reloj y olvidarme de todo lo demás, para interpretar que ese círculo es un reloj, pero después cambio mi foco de atención aquí a los lentes, a la silueta de los lentes, y olvidarme de todo lo demás. Y después cambio mi foco de atención a la figura de la rana y interpretar esta figura como una rana. Entonces, ¿qué sucede en estas personas? Pues que todo lo ven al mismo tiempo. No pueden cambiar su foco de atención y inhibir lo demás, pero porque veo como esta silueta, pero aquí se le atraviesa otra cosa, entonces tiene que ser parte de lo mismo. Este ojo por acá, no sé por qué tiene este marco negro y luego se va como un círculo, lo ven todo al mismo tiempo. No son capaces como de separar su foco de atención. Entonces eso también les trae muchos problemas. También hay una cuestión con su construcción de la identidad. Porque si bien yo les dije que el libro que se iba volteando lo ven diferente, como un libro totalmente diferente, también les pasa a ellos mismos cuando ven a una persona, por ejemplo, con un peinado diferente. Y vemos todos los estilos de Ariana Grande, pero sabemos que es Ariana, ¿no? Sabemos que es ella, porque tenemos esta capacidad de distraer. Con un ligero cambio, pues una persona con supermemoria no podría, le va a costar más trabajo. Pero no solo pasa con otras personas, también les pasa a ellos mismos. Porque si yo me veo al espejo hoy y me veo al espejo mañana, recién levantado, me voy a ver diferente. Pero yo tengo esta percepción de mi identidad o sea, sí me veo diferente, pero sigo siendo yo mismo. Estas personas con supermemoria o les cuesta más trabajo discernir de que esa persona que está en el espejo sigo siendo yo, pero se ve totalmente diferente a cómo me veía ayer. Y entonces empiezan a tener estas dificultades para construir su propia identidad. Entonces, sí tienen una habilidad muy prodigiosa, esto de que puedan recordar muchas cosas. Incluso hay artistas, por ejemplo, hubo el caso muy famoso en la Ciudad de México y en varias ciudades de una persona con hipermemoria, que decía, pues yo con un vuelo en helicóptero puedo recordar todos los detalles de una ciudad y dibujarlo. Entonces, eso pues ahí están sacando provecho de esa habilidad que tienen para no olvidar cosas. Pero eso no quiere decir que sean súper inteligentes, porque ya abordamos de que es complicado hablar de inteligencia, sino que también tiene todos estos problemas detrás, todas estas dificultades, de que ya ha sido muy registrado por la parte de muchos casos de personas que tienen hipermemoria. ¿Okay? Y pues ya nada más para terminar, a partir de estos casos también se han sacado muchas técnicas, mnemotécnicas, que son técnicas que te pueden ayudar como a recordar mejor las cosas. Porque estas personas, como les comentaba, no es que siempre recuerden lo que tienen que recordar, como les decía. En el momento en que están recordando algo, recuerdan todo lo asociado a ese momento. Entonces, tienen una tendencia a la sinestesia. ¿Qué es esto? En el libro de Luria, donde describe al paciente Salomón, Luria, más bien el paciente dice, es que yo a cada número le asigno un color y a cada número también le asigno una forma o una figura. Y entonces yo cuando veo los números pasar, voy creando secuencias no de números, sino de formas y de colores. Entonces él decía, es que el 8 se ve como una señora gorda. El 7
se ve como un señor con bigote. Entonces, esa es una técnica sinestésica, porque es un elemento, el 8, le estoy asignando cosas diferentes o cosas sensoriales a ese número, como puede ser el color. Y entonces, él decía, cuando yo veo el número 87, me imagino a una señora gorda peleando con un señor con bigote. ¿Sí? Y eso les ayudaba a recordar más cosas. Entonces, pues también muchas veces cuando se habla de técnicas mnemotécnicas, se suelen utilizar estas cosas. Si tú tienes que acordarte de muchas cosas al mismo tiempo en una prueba de memorización, lo que puedes hacer es justamente esto, asignar como una clave o crear una historia con lo que tienes que recordar, por ejemplo, ¿no? Y que eso te va a ayudar como a recordar mejor algunas cosas. Entonces, de nuevo, esa parte real del mito ha ayudado a crear todas esas técnicas para memorizar, ¿vale? Que también hay otra discusión, que memorizar no es lo mismo que aprender, ¿ok? Pero pues ya nada más para que lo tengan en cuenta, les pique la curiosidad y pues hasta ahí. Serían los 5 mitos de los que vamos a revisar hoy. Justo lo que Entonces, mencionabas ahorita sobre recordar, también recuerdo que en libros que escriben al respecto, mencionan que también eventos traumáticos o cosas así hacen que recuerdes mejor. Entonces, si la historia que hiciste ahorita de la señora gorda con el señor con bigote tuviera una connotación sexual o una connotación de un accidente de coche o algo así, según el libro, es como más fácil que lo recuerdes, ¿no? claro, no solo con cosas traumáticas, sino con cosas que despierten emociones. Por eso también muchas veces en ámbitos educativos se habla como de esta educación como emocional, ¿no? O que tienes que mover sentimientos o mover emociones para que las personas aprendan. Tiene más que ver con eso, con esa parte emocional. Cuando activamos la parte emocional, es más fácil que queden guardadas o que se queden registradas en la memoria ciertos eventos, ciertas cosas a largo plazo. Cuando hablamos de experiencias traumáticas, es un poquito complicado porque hay una hiperfocalización, es decir, sí aumenta la memoria, pero memoria de detalles muy, muy particulares. Entonces, las víctimas de violación, por ejemplo, recuerdan detalles, pero no todo el panorama completo. Entonces, es muy común, por ejemplo, en estas personas que dicen, yo me acuerdo que la persona traía, no sé, una pulsera roja, y se hiperfocalizan en la pulsera roja, porque es lo único que pueden recordar, y ese único recuerdo lo recuerdan muy, muy bien y muy vívidamente, y entonces cada vez que ven la pulsera roja de cualquier otra persona, pues se desata todo este miedo, que ya hablamos de un estrés, un trastorno por estrés postraumático, pero es un hiperrecuerdo. Ahí lo que ocurre es que sí recuerdan muy bien, pero detalles muy específicos. Ya si a esta misma persona le preguntamos, ok, ¿y cómo era su cara? Pues quién sabe, yo solo me acuerdo de la pulsera roja. Ok. Entonces ya es diferente. Sí, y súper explotado también en la cinematografía y en las películas que hemos visto, esto que mencionas. Y tenemos una pregunta de una de mis hijas, Alejandra Alvarado, que es la hija Bones. Le llamamos nuestra hija Bones porque es antropólogo físico. Okay. Entonces, pues se dedica a los huesitos y así como Bones de la serie. Dice, yo tengo una Oh, pregunta que seguramente varios se han hecho. Los indicadores de 16 personalidades que se han vuelto famosillos en redes sociales si tienen sustento científico o solo son los horóscopos centennials, retomando lo de inteligencias múltiples. híjole, mira, si hablar de inteligencia es complicado, hablar de personalidad también es complicado. Sí hay una teoría, hay muchas teorías que tratan de abordar como la personalidad, y una de esas teorías es justamente esta de los 16 factores de la personalidad. Aquí lo que hay que tener en cuenta es para qué se va a utilizar. Como bueno, cuando yo llego a tener pacientes, que pues, veo con más niños, y llegan los papás y me dicen, es que quiero que le hagas un test de coeficiente intelectual a mi hijo. Digo, pues, ¿para qué quieres saber eso? Ajá, saludos. O sea, el test de las personalidades puede tener una utilidad en contextos clínicos,
en contextos de terapia, por ejemplo, o en contextos de investigación. Pero de ninguna manera un test de Facebook o un test que tú hagas en Internet te va a dar esta, pues sí, cómo está conformada tu personalidad en 16 factores. Eso es un trabajo que se hace desde la clínica, ¿no? Es como si tú te metieras a un test de Facebook para saber tu tipo de sangre. Primero, no es confiable, no te va a dar un resultado bueno, ¿y para qué quieres saberlo, no? Un clínico, un médico, le podrá dar un uso a ese test de sangre, a ese análisis sanguíneo. Pasa lo mismo aquí. Tú puedes ir a una consulta psicológica o psiquiátrica y ahí ya te determinarán, pues, si lo que la persona tiene es un trastorno de personalidad y si vale la pena o no hacer un test de ese tipo. Y ya sabes. Pero tiene mucho que ver con lo que les decía. Estos tests han jalado mucha expectativa porque nos permite primero, pues, compartirlo con los demás. Es más como esta interacción social y de estarnos comparando continuamente y identificarnos o encasillarnos con ciertos rasgos de personalidad, ¿no? Y pasa, bueno, ahorita sacaron uno decente, que es el de las 16 personalidades, que sí tiene sustento. Pero yo puedo decir, no, pues es que yo doy una vibra de color verde, ¿no? Pues, ¿qué es eso? ¿Quién sabe? Pero haz el test y ya vas a saber qué color se adecua más a tu personalidad, ¿no? Entonces jala mucho justamente porque te permite hacer compararte con los demás. Pero pues sí, no tiene como una utilidad más allá de eso. Exacto, y justamente creo que también tienen que ver, digo, tú no ves tanto eso, si lo vemos, bueno, a lo mejor sí lo vemos más desde el punto de vista ya como detrás de cámaras de la divulgación de la ciencia, como con esta naturaleza humana que tenemos de querer buscar patrones donde no los hay, de querernos como a fuerzas encasillar en algo cuando realmente pues es muy difícil hacerlo. Porque digo, es como mencionas de los horóscopos, o sea, hay quien dice, ¿cuál es el problema? Dices, pues el problema es que estás limitando toda la riqueza humana a 12 personalidades. O bueno, 13, si es que sigues esto del 13º símbolo del horóscopo. Pero como dices, va mucho más allá de solamente este tipo de cosas. Y bueno, regresando a los comentarios, que hay muchos comentarios. Creo que eres de nuestros ponentes más populares. Okay. Y... También el tema está... Pero sí. si quieres, mientras en lo que buscas los demás comentarios, había una pregunta pendiente que preguntaban sobre Sí. si la habilidad es un componente genético o de experiencias. Que hay justamente, tenemos una parte, pues sí, genética, que te va a dar ciertos, no quiero decir determinantes, pero ciertas condiciones biológicas de base, pero la experiencia tiene mucho, mucho más que ver. Si yo me regreso como, bueno, ahorita ya no les estoy compartiendo como la pantalla, cuando nosotros tenemos se le habla mucho de plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal puede ser de dos tipos. Que te crezcan muchas neuronas o que las neuronas que ya tienes hagan muchas conexiones entre sí. Esos son como los dos tipos. Por eso también cuando están chiquitos o estamos pequeños, tenemos más neuronas que cuando estamos grandes, porque en el momento de ir creciendo vamos perdiendo neuronas. Y eso es un proceso natural de la vida, como que no vamos a detener que se nos crezcan neuronas. Lo podemos acelerar, eso sí. Si te golpeas la cabeza, si duermes mal, si consumes algunos tipos de sustancias adictivas, aceleras ese proceso de muerte neuronal. Pero pues finalmente, aún envejeciendo sanamente, pierdes neuronas. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que si tú tienes experiencias como estimulantes cognitivamente, y eso involucra también como la parte académica de ir a la escuela, pero no solo eso, sino también como esta interacción social o que salgas a hacer actividad física. Todas esas son experiencias que también fortalecen la plasticidad neuronal. Entonces, pues sí, tenemos una condición genética de base, pero eso se potencia más o menos según las experiencias que tengas.
Exacto, y creo que también mucho de lo que dices tiene que ver con esta idea que la gente tiene acerca de que como que tiene que estar muy marcado, ¿no? Como que algo o es genético o es innato o es adquirido. Y realmente no se dan cuenta que es una ¿Eh? combinación de ambas, porque finalmente los humanos somos sistemas abiertos. Entonces Claro. estamos Estas falsas constantemente, dicotomías. exactamente, o sea, ese modelo como que es muy, se queda muy corto para muchas, muchas cosas. Y bueno, Martín Fragoso, nuestro gran amigo escéptico, que Ujú. también ha presentado con nosotros, menciona de viajes astrales que la psicóloga Susan Blackmore también estudió el tema en su momento y también dice que pues está el tema también de las experiencias cercanas a la muerte. Esta, ya sabes, este fenómeno que creo que hay algunas explicaciones neurológicas, como él dice, aunque también, pues, como tú has dicho, hay personas que tratan de meter de su cosecha para aprovecharse de esto y subir un poco más. Y también tenemos, por ejemplo, uno de los comentarios que es de LF Ara, que dice que, ¿qué pasa si ella escribe estando dormida y ve que escribió textos poéticos en su celular sin acordarse que lo hizo? Ok, ese es este último. Es un caso interesante Ujú, que tendrían que ir como a una clínica de sueño para ver bien qué está pasando. A ella es más como un antecedente como tal de sonambulismo, pero hay que ver bien como si es sonambulismo, porque a veces hay como una carga pues, emocional detrás. Entonces es un tema muy amplio que da para otra plática, entonces de los trastornos del sueño, ujú. porque lo más común es, hablando de sonambulismo, es que la gente sí haga cosas, pero digamos que hacen cosas como en modo automático, cosas no tan elaboradas como escribir. O sea, el proceso de escritura es algo muy, muy complejo. Ajá, entonces por eso es un caso interesante. Normalmente las personas se paran, caminan, este, hay veces casos peligrosos que ya en aprender la estufa, por ejemplo, pero ya que llega a escribir, ya es, este, ya es como un paso más allá. Entonces sí tendría que hacer como una consulta a una clínica de sueño. Exacto, y también nos preguntan acá nuestros chicos del grupo que están como panelistas. Por un lado, Iván Román nos dice que alguna vez escuchó acerca de la poda neuronal, que se supone que es este fenómeno que pasa cuando vamos creciendo, y si es cierto que esto ocurre o no. Y Carlos Fonseca, que nos escribe desde Guanajuato, nos dice que si la hipótesis del cerebro triuno ya se descartó o si todavía hay elementos que lo sustenten. Rogelio Rodríguez te manda felicitaciones, dice que es interesante Está. charla, felicitaciones al psicólogo Juan José y tiene una Belvicia miriabilis de fondo, entonces está padrísimo, una planta como rarísima, una gimnosperma, pero era como pequeño dato cultural. Eh, Alec Valencia también manda saludos y así. Dice que una pregunta importantísima ahorita, que si tiene redes o ResearchGate. Ok. Pues redes como tal no tengo. Casi todo el trabajo que hago de divulgación lo comparto en los otros grupos que son de Ciencia Viajera, AC, o en La Bombilla, Iluminarte. Ahí podrán como checar unos trabajos, también vayan ahí, porque pues no solo soy yo, hay más gente colaborando ahí. Bueno, más bien yo colaboro con ellos. Entonces hay muchos trabajos. Gate no tengo por ahora, esperemos que pronto sí. Y bueno, de las preguntas que estaban haciendo, primero, poda neuronal, si es un fenómeno que existe. A veces también se le dan como muchas vueltas al asunto de la poda neuronal, pero justamente lo que pasa es, como yo les comentaba al inicio, ¿no? Nosotros nacemos con una gran cantidad de neuronas y no todas esas neuronas van a terminar siendo funcionales, por así decirlo. Entonces las neuronas van haciendo conexiones entre sí y entre más conexiones tengan, pues el mismo organismo va a decir, pues esta neurona que tiene muchas conexiones, ¿vale la pena dejarla o no? Si esas conexiones son funcionales o no, porque tampoco es que tengamos conexiones así por todos lados, sino que esas
redes que se están formando funcionan, sirven para algo, o más bien me están estorbando. Si me están estorbando, pues hay que quitarlas, ¿no? Y no solo es que se mueran neuronas, sino que la poda neuronal se refiere más a las sinapsis que se hacen. Una misma neurona puede tener 100 sinapsis y de esas 100 sinapsis le sirven 20, entonces hay que quitar las demás, ¿no? Y es un proceso que se ha visto como muy potenciado en ciertas edades, sobre todo en los primeros 3 años. Y de nuevo, no es que después de los primeros 3 años no crees nuevas conexiones, no crees nuevas neuronas, pero es como una etapa, es una época en donde el cerebro está como más receptivo a hacer todos esos procesos de nuevas redes neuronales. Respecto a la teoría del cerebro triuno, también es otro mito por ahí, ya no es como tan común o tan explotado por los medios, pero pues también es un mito. Se refiere más como a esta idea de que nosotros tenemos un cerebro reptiliano y un cerebro de mamífero. Entonces, que el reptiliano está como en la base y son nuestros instintos, nuestros impulsos, y el cerebro de mamífero es como ya más evolucionado y nos ayuda a controlar estos impulsos. Entonces, de nuevo es un mito combinado con realidad. Si tenemos una base cerebral o áreas del cerebro que están como más, que tienen una historia evolutiva más larga que la corteza cerebral, que es la parte como más nueva en los animales, en los mamíferos justamente. No quiere decir que tengamos un cerebro de reptil. No quiere decir que por más reptilianos que se crean, tengan un cerebro de reptil. ¿Okay? Es una falsa concepción, ¿no? O como verlo así, porque pues también diríamos, es que pues entonces los reptiles se guían solo por sus instintos natos básicos y los mamíferos pues ya son más evolucionados. No es el caso. Entonces, no es que se descarte, porque pues para empezar no es como una teoría tan sólida, más bien es una falsa concepción de cómo funciona el cerebro. Recuerden que el cerebro es un conjunto, es todo un organismo. Entonces, incluso las partes más básicas del cerebro que se le considerarían como reptiliano pueden tener o pueden estar funcionando para habilidades cognitivas muy superiores. Hay áreas, los ganglios basales, que como se le llamaría el cerebro reptiliano como tal, que te ayudan, por ejemplo, para el lenguaje, para el habla. Incluso hay ocasiones en que se lesionan esas áreas y las personas también les puede llegar a dar un tipo de afasia. Entonces, el cerebro está trabajando siempre conectado entre sí, con todas sus áreas. No es que por un lado vaya mi parte mamífero y mi parte reptil por otro lado. Entonces, sí, también es un mito y gracias por preguntar. No sé qué otra pregunta había por ahí. Bueno, está un comentario de Rogelio Rodríguez que menciona que en sus clases sus alumnos tienden a recordar más información cuando hacen dibujos, lo cual él ha observado empíricamente, por lo que entiendo que es una técnica de aprendizaje, que aquí yo creo que es importante diferenciar de que si hay algunos temas que a lo mejor se pueden enseñar de cierta forma, a lo mejor, por ejemplo, si es veces que está este libro, no esto lo llegaste a ver en la preparatoria, que es el de anatomía cromodinámica, que es literal un libro para colorear del cuerpo humano. Entonces, pues te aprendes más fácil los huesos, las venas y todo porque los estás coloreando. Entonces vas asociando los colores con eso. Pero a lo mejor si te dan un libro de colorear de, no sé, español, no sería tan útil. Es lo que tú decías, que más bien hay que fijarse en los temas a aprender más que en lo que se... Ah, sí, ese es el libro. Ahí lo tienen. Aquí lo tiene. Donde coloreas eso. Y justo es lo que tú yo nunca decías. llevé ese libro. Yo nunca llevé ese libro, pero sí. Es que creo que es más, justamente... ya ves que en la prepa cada quien te enseña como quiere, entonces. Pero creo que va por ahí, ¿no? Que más bien hay ciertos temas que se aprenden mejor. Trato como de técnicas. recalcar mucho, hay que recalcar mucho que no es que tenga un tipo de inteligencia artística, por ejemplo. Más bien, como estamos diciendo ahorita, hay ciertos temas que se pueden aprender mejor de ciertas maneras. Y son estrategias de aprendizaje. Muy diferente a decir que tengo inteligencia para colorear, por ejemplo. Exacto. Y que también tiene que ver con los medios, ¿no? Porque, por ejemplo, si vas a ocupar
proyector, pues tiene que ser un tema al cual el proyector le ayude y que no solamente sea como un pizarrón automático, que yo creo que son cosas que muchos docentes no siempre toman en cuenta, porque digo, no es trivial si es como sentarse y pensar en todo esto. Y pues Ujú. bueno, también tenemos comentarios de Carlos Calder, el señor O, que habla un poco de su experiencia como escéptico aplicando algunos conceptos que tú has mencionado. Y también tenemos otra pregunta acá de nuestros chicos del grupo y nos dice Imán Román, nuestro querido Román, ¿cuál crees que sea de los neuromitos, tanto de los que hablaste como de los que no, con los que más se lucra? ¿Cómo podemos saber si alguien es un especialista? Digo, aparte de pedirle su cédula. ¿Y qué podría, así a grandes rasgos, porque como tú bien dices, podría dar para todo otro tema, qué podrías hacer como, qué identificar para no caer en esto con estos charlatanes un poco, que explotan estos neuromitos para lucrar con la gente? Ujú. Sí, justo, a ver, de los que más se lucran, traté de abordar como hacia grandes rasgos, que es esta parte del 10%, pues las terapias alternativas y estos productos milagro también. Hay mucho producto milagro que tiene que ver con, te lo tomas y vas a ser más inteligente, te lo tomas y vas a mejorar tus capacidades cognitivas. Entonces también es otra cosa con la que se llega a lucrar mucho. Y pues también respecto a terapias, por así decirlo, alternativas, pseudocientíficas, pseudopsicológicas, eh, que tienen poco sustento. Como yo les decía, eh, eh, tienen como esta base mucho de que te hacen sentir bien y ese bienestar emocional es el que te ayuda, ¿no? No como tal la terapia te ayude. Te puedo hacer un masaje con imanes y ese masaje te relaja. Y te sientes menos estresado y más activo, o puedo irme a nadar con delfines y el nadar con delfines me relaja, ¿no? Entonces, muchas de las terapias alternativas o de este tipo de terapias salen de ese efecto, que no es como tal efecto placebo, pero pues también entra ahí un poco. ¿Cómo no caer? Pues hay una corriente, que es la psicología basada en evidencias, y que tienen como todo un listado de tipos de terapias que sirven para, o que tienen ese sustento, tanto teórico como empírico, de que funciona y para qué funciona. Un truco muy sencillo. Si lo que te están vendiendo sirve para todo, no sirve. Si lo que te están vendiendo te dicen, es que cura el cáncer y cura el autismo y te hace más inteligente, pero también te va a ayudar a encontrar el amor de tu vida. Entonces, el mismo producto para todo, pues no nos sirve. Como yo les comenté cuando les hablé de estas terapias que utilizan música, sirven para pacientes con afasia, no sirven para cualquier tipo de pacientes. Asimismo, si yo, como si yo quisiera tomar un medicamento para la depresión, ¿no? Sirve para la depresión y solo si tengo esos rasgos depresivos, ¿no? Lo mismo con las terapias. Hay ciertos tipos de terapias que sirven para ciertos tipos de problemas, ciertos tipos de trastorno y también para ciertos tipos de personas, ¿no? Entonces, eso es un truco muy, muy sencillo. Y ya más específico como a mi área, que es la atención psicológica, eh, pues siempre en un proceso terapéutico debe haber como mucha claridad de la persona que te está atendiendo. Si vas al consultorio, esto que decías, ¿no? Tiene que haber cédula visible todo el tiempo en el consultorio. Tienes que firmar un consentimiento informado donde te explique qué se va a hacer, cómo se van a usar tus datos, cuánto tiempo va a durar el tratamiento, cuántos tiempos se espera que dure, porque hay veces en algunas terapias que dicen es que vas a estar aquí y con una sesión vas a estar curado. Ahí desconfía. Y otras, que es el caso extremo contrario, dicen, es que es un proceso y lo tienes que vivir durante el resto de tu vida. Ahí también, ¿no? No puedes como estar dependiendo también de un terapeuta para el resto de tu vida, ¿no? Entonces, pues son unos pequeños consejos de ahí que pueden aplicar. Súper. Pues bueno, entonces, igual para ir
cerrando, ¿te gustaría agregar algo más? Sabemos que tienes muchos proyectos en puerta. Ahorita, por ejemplo, tienes esta parte de adultos mayores. Tú también trabajas con población que vive con VIH, que es una población que atendemos mucho aquí en Dibu. Entonces, pues está padrísimo que nos comentes un poco qué es lo que haces con las personas que viven con VIH. Y sí, que nos platiques de eso. Y también me gustaría que nos platiques de drogas, porque tú también tienes experiencia con personas que utilizan drogas. Otra fracción grande que nos llega aquí a la asociación. Desde la carrera, desde la licenciatura estuviste en este proyecto. Entonces, ¿qué viene? Pues mira, sí tengo como muchas, no quiero decir líneas de investigación porque pues, no son como tan conformadas, más bien son temas que llego a abordar. Sí, en licenciatura llegué a, como a abordar más esta parte de consumo de sustancias, de drogas. Ya en consulta, pues llego a ver como cosas de trastornos de no desarrollo, deterioro cognitivo, y ahorita ya más específico con lo que tiene que ver con los proyectos de la residencia en la maestría, están pues primero este de adultos mayores y este que es totalmente nuevo y que yo estoy como empezando todavía en atención a pacientes con VIH, pero es un proyecto totalmente nuevo en puerta, todavía no está como bien consolidado. Ya les haré saber qué surge de ahí después. Y pues, eh, pues sí, son como mis proyectos y un poquito de la experiencia que tengo que podría compartirles ahorita. Padrísimo, muchas gracias. Pues bueno, siguiendo con los saludos, tenemos a Mica Espinosa Calderón, es químico farmacobiólogo y aparte ingeniero químico de Laredo, una de nuestras hijas de Laredo norteña. Tenemos a José Luis Navarro, es la tía Cande de Guadalajara, él es tapatío. La tía Cande les manda saludos. Alec Valencia también me está viendo. Hola, Alec. Y Fer siempre tiene dos preguntas para finalizar esta Bueno, a ver si no tienen más preguntas las chicas. zona. Ah, sí, igual Fer me recuerda. Hijas quieren salir en cámara porque nuestras hijas son tímidas y estrechas y Y así, preguntar algo. y mustias a veces Y en Dibu. preguntar algo ¿Quieren preguntar algo, hijas de Dibu, antes o de aportar cerrar. algo antes de cerrar? Jesús Salas dice, Ok. la hija biomédica dice no, Alejandro, la hija Bones dice que no. Iván, ¿tú querías comentar algo? Dile al Ya, ponente, pregunta de ya siempre. les dio penita. Sí, le Está encanta, le bien, encanta. está bien. Hay que preguntarnos. Ando obtenida, no me aguanta la cámara, qué escándalo, hija, Dios mío. Pero bueno, sí, Iván, que siempre es la hija, pregunta sus tres preguntas de toda la vida, de si está soltera, tiene relación abierta y... ¿Qué otra cosa preguntas, Iván? ¿Cómo te podemos stalkear? Pero bueno. Ah, No sé. ¿qué? Sí, sí, sí. Oh, Dios, qué escándalo. Pues bueno, el chisme de acá de toda la vida. Y Fer, Ok. Acá está esto porque no sé qué poner. Ah, sí, sí, sí. Fer te hace las dos preguntas finales para terminar la sesión. Va, va, va. Pero bueno, y de nuevo, muchas gracias, Juanjo. Estuvo muy padre, como siempre. Explicas muy bien, porque puede ser un tema que puede ser algo tedioso para algunas personas. Itzehecatl desde hace rato dice que estás guapísimo. Un saludo al chico ponente, está hermoso. Ah, gracias. Así. Entonces, bueno, siempre que invitamos gente, como es gente ya sea del activismo, diversidad, gente de ciencias o todo, bueno, no siempre, pero casi siempre, porque luego nos extendemos mucho y ya no es prudente hacerlo. Le hacemos dos preguntas muy personales, muy íntimas, que bueno, tú puedes contestar como quieras, puedes contestarlo a nivel personal, puede ser a nivel académico, puede ser a nivel como tú quieras, ¿no? Entonces, cuando piensas en el futuro, y este puede ser el futuro muy cercano, o sea, la próxima semana, puede ser este año, puede ser el mundo post pandemia, que quién sabe cuándo nos va a llegar, pero yo espero que nos llegue. Por un lado, ¿qué es lo que más te preocupa? O sea, ¿qué es como ese aspecto del futuro que no te deja dormir, que te causa angustia, que te causa ansiedad? Y por otro lado, para cerrar como más alegres, ¿qué es lo que te da esperanza del futuro? O sea, ¿qué es lo que te dice, ay, pues espero que ya se acabe toda esta situación posapocalíptica para que yo pueda esto? Y digo, puede ser, te digo, a nivel personal, puede ser a nivel familiar, puede ser a nivel México, puede ser a nivel cósmico si quieres.
Entonces, ¿qué es lo que tú nos dirías ahí? Pues mira, mi principal angustia del futuro a nivel personal es acabar la maestría, acabar la tesis y poder graduarme y ya ahí seguir. Eso es lo que me angustia, me da esperanza que gracias a eso, pues ya después pueda dedicarme a otras cosas, no sé, tal vez otro posgrado, seguir trabajando como independiente con pacientes, hacer estas cosas de divulgación. Y bueno, eso a nivel personal, pero ya a nivel como más amplio, pues algo, hay muchas cosas por las que angustiarse, hay mucho para escoger, pero sí un tema muy recurrente últimamente, en los últimos años, pues esta hiperpolarización entre pues, la sociedad en general, ¿no? Y siento que tiene que ver con mucho de este pensamiento dicotómico que a veces tenemos, de que si tus ideas no van con las mías, pues estás en mi contra. O ver todo como izquierda o derecha, porque no hay término medio, tienes que escoger, ¿no? O estás a favor del feminismo o en contra del feminismo, no hay término medio. Entonces, toda esta polarización y que se aplica para mucho, finalmente también lo vemos en todos los neuromitos que les estoy contando ahorita, de este pensamiento dicotómico o pensamiento muy sesgado que tenemos y que nos está llevando como muchos conflictos. Entonces es algo que me angustia y pues algo que me esperanza es justamente ver a chicos como ustedes, ver a colegas que también se están como preocupando como por hacer pues tanto cosas de divulgación, pero también en sus labores profesionales. Entonces, pues creo que sí, como que agradezco eh, conocer y ver gente que pues, igual le angustian muchas cosas como a mí, pero estamos tratando de hacer algo para incidir en esa realidad social. Justo. Y creo que también, bueno, abonando un poco a lo que mencionas, creo que esta polarización, que bueno, un amigo químico dice que no le gusta que digamos polarización porque le recuerda electroquímica, pero creo que en este caso aplica. Creo que también viene por lo que hace Okay. rato comentabas, de que la gente piensa de que o esto es genético o esto es aprendido y no comprenden que no, hay cosas mucho más, hay cosas que justamente la ciencia está aprendiendo porque no había contemplado esos dos enfoques. Y como dices, justo divulgadores como tú, que también haces una muy buena labor y que creo que sobre todo la haces muy bien porque, bueno, yo nunca he visto que tomes esta actitud como otras personas de divulgación que son muy de que escúchenme a mí porque yo tengo la verdad y ya, sino que tú eres muy de dialogar y platicar con la gente y eso con tu carisma aparte hace muy bueno. Entonces sí, creo que eso puede ayudar un poco a esta situación. Muchas Esperemos. gracias. Pero pues no es fácil, ¿eh? Porque luego haciendo esta reflexión dices, ay, no, sí, como que esto que dije o esto que yo pensaba está medio feito. Entonces hay que cambiar. Pero también Pero lo pues sí, padre es que también estamos en darse constante cuenta de ese. retroalimentación. Sí, 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 y también ayuda mucho en estos trabajos colaborativos que hacemos entre diferentes personas que nos dedicamos a esto. Está muy Ujú. padre. Bueno, de nuevo, muchas gracias de nuevo, Juanjo, por acompañarnos, aprovechando tus vacaciones, tus 2 semanas de vacaciones al año creo que tienes. Y esperamos que, Sí. como dices, ya que termines la maestría podamos colaborar más. Te queremos, Juanjo. Muchas gracias. Muchas Y, gracias. Saludos a todos. y a quienes A nos los que ven, están pues en nos vemos la Facebook y a próxima los que están semana ahí también. en nuestra siguiente transmisión aquí desde la página de Dibu AC. Hasta luego. Hasta luego. Bye.